Bom dia, pais. Bom dia, avós. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Amadora, Dr. Ricardo Faria. Capitão, como todos fomos designados pelo implicado Salgueiro Maia, em 25 de abril de 104. Somos todos capitães. Capitão, companheiro Moisés Caetano, autor desta biografia. Presente. Companheiras, companheiros, amigos e amigas, capitães. Salgueiro Maia presente aqui e agora. Para nestes dias de 2022, em que a Europa e o mundo estão em guerra, e na nossa querida Europa, com a inaceitável invasão da Ucrânia pela Rússia, para dizermos com o Salgueiro Maia a todos os militares dos exércitos em guerras de agressão, e naturalmente e concretamente a Rússia, o vosso dever de militares e cidadãos é desobedecerem, como Salgueiro Maia o proclamou. Desobedecer em todas as circunstâncias contra as ordens arbitrárias é um dever e um direito que todas as constituições democráticas, como a nossa, o deviam consagrar. Não como figura de retórica, mas como um direito efetivo. O Salgueiro Maia, na sua universalidade e com a universalidade do 25 de Abril, reclamamos paz para a Europa, fim da invasão, e que uma Ucrânia independente se reconstitua, uma Europa solidária e democrática, onde nunca nenhuma das suas nações e países possa ser invadido, mas onde também em todos os países e em Portugal os direitos humanos e os princípios democráticos sejam efetivamente praticados por todos. Sr. Vereador, Salgueiro Maia e todo o Abril, saúde o poder local. Todos nós, militares de Abril, naqueles idos fomos agentes do poder local. Fizemos de tudo e muitos lugares de paz. Um trabalho de uma grandeza e paixão maiores. O viva vive do Salgueiro Maia ao poder local que se cumpra para o bem do nosso povo, muito concretamente nos tempos de incerteza e angústia que tivemos com a pandemia que vencemos e agora com as incertezas da guerra. Companheiras, companheiros, o capitão ibérico Moisés Caetano, identificado com os valores universais do 25 de Abril e apaixonado, intrínseco e transcendental de Fernando Salgueiro Maia, fez esta obra biográfica, das guerras em África à Revolução. E por razões que a razão desconhece, neste espaço, aqui e agora, cruzam-se vários... Boa tarde, o meu nome é Luís Carvalho, sou secretário de direção da Associação Salgueiro Maia. Por motivos de saúde, o companheiro Maia agora não pode estar presente, mas vou ler aqui o seu depoimento. Ribeira das Naus. Na manhã do inesquecível dia 25 de abril de 1974, ocorreu um episódio que testemunhei e participei e de que, na minha modesta opinião, foi um dos mais dramáticos e épicos de toda a operação em que estava empenhado o grupo de esquadrões da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, comandado pelo capitão Salgueiro Maia e que começou com a aproximação pela Rua das Ribeira das Naus das forças fiéis ao governo, sob o comando do brigadeiro Junqueira dos Reis, constituídas por dois carros de combate, companhia do Regimento de Infantaria número 1 e pelotões de Polícia Militar. Eu comandava uma viatura blindada EBR Panhar, estacionada na Ribeira das Naus, quando a certa altura o capitão Salgueiro me chamou para junto de si, ficando a comandar a EBR o Ferriel Miliciano Custódio Lutas, excelente militar e grande especialista naquele tipo de viaturas. Os carros de combate, viaturas blindadas de elevado poder de fogo, eram comandados pelo alferes miliciano Fernando Sotomayor, que, enquanto cadete, recebeu formação, como todos nós, na Escola Prática de Cavalaria. No momento em que o capitão Salgueiro Maia, pegando numa granada defensiva e dizendo que se der para torto, rebento isto e vamos todos e ficamos todos aqui, seguindo de perto por mim, avança de braços abertos para dialogar com o brigadeiro que dá ordem para disparar sobre nós. Não tendo sido obedecido pelo alferes Sotomayor,
pelo que o brigadeiro o manda prender pela polícia militar, que o levou de imediato do local, afirmando que ainda com esta recusa já tinha estragado a sua vida. Então o brigadeiro sobe para outro carro de combate, onde se encontrava o cabo apontador José Alves da Costa, a quem, apontando uma pistola à cabeça, ordena que faça fogo ao que o cabo responde, que só obedece às ordens do seu comandante, o alferes Souto Maior. Pela atitude destes dois verdadeiros heróis, Salgueiro Maia teve a certeza que o 25 de Abril estava ganho e era impagável. O capitão Fernando Salgueiro Maia, neto e filho de ferroviários, manteve sempre a sua grande humildade, recusando honras e prebendas, alinhamentos partidários, sujeições ou dependências indignas. Uma citação de Manuel Alegre afirmou o seguinte: o capitão Maia é um dos poucos heróis portugueses do século XX. Penso ter conhecido muitos homens que demonstraram audácia no teatro de guerra ou desprezo pela morte. Mas são mais raros aqueles que, fazendo apelo a uma coragem determinada e suave, têm 2 ou 3 gestos capazes de só por si mudar a história de um povo e de um país. O heroísmo de Salgueiro Maia é merecedor de todo o nosso respeito, porque ele foi uma figura real e não fictícia. Disse: o 25 de abril de 1964 restituiu ao povo português as suas liberdades fundamentais e foi reconhecida e elogiada em todo o mundo, marcando o início de uma nova era. Com enorme respeito, admiração e saudade, inclino-me perante a sua memória e desejo arduamente que o povo português, por todos nós, continuemos a lutar para que Portugal, nestes tempos extremamente difíceis que atravessamos, se torne aquele país sonhado pelo capitão Maia e por todos porque trouxeram liberdade e democracia ao nosso povo. Carlos Maia de Loureiro Cornel, associado fundador da Associação Salgueiro Maia. Y tendría que decirle primero por qué escribí este libro. Y quiero aclararlo porque también me lo preguntó Natercia Maya en Castelo de Vide el día 1 de julio. ¿Cómo a un español se le ocurre escribir un libro sobre un capitán de la Revolución de los Claveles? Bueno, pues por fascinación, por ver algo inaudito, algo que no tiene precedentes. Y más para nosotros, para los españoles que conocemos la historia de España y que sabemos que también hemos tenido guerras coloniales y muy sangrientas a finales del siglo XIX, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y a lo largo de los 30 primeros años del siglo XX, las guerras en el norte de Marruecos, en el Rif. Solo en 15 días, en el verano de 1921, murieron 10.000 militares en una masacre que hicieron los rifeños en el norte de África. Se rebelaron los militares, se rebelaron los jóvenes capitanes españoles contra esa situación en Cuba, en Filipinas, en Puerto Rico, en el Rif, en el Sáhara, en Sidi Ifni, en la Guinea Española, nunca. Entonces, para nosotros era incomprensible que unos jóvenes capitanes, con 25, 30 años, se enfrentaran a una dictadura tan sangrienta como la española, de 40 años de duración, con cárceles de tortura, con terribles represalias a la población civil y a la militar, el caso de Humberto Delgado. ¿Cómo unos jóvenes militares que tienen hijos pequeños, que tienen unos padres aún jóvenes, a los que le duele tanto su vida, se iban a rebelar contra un régimen que tenía una policía secreta tan efectiva, tan eficaz como la pide? Y esa era una fascinación que siempre hemos tenido los españoles. Por eso yo llevo más de 30 años investigando cuestiones referidas a la Revolución de los Claveles. Y no solamente al elemento militar, sino al elemento civil también, a la población civil. Porque yo soy de una región vecina de Alentejo,
y conozco la reforma agraria y las luchas campesinas en esta tierra tan desfavorecida, tan necesitada, tan miserables, tan llena de necesidad y hambre. Y entonces esta situación hace que uno se implique aún más, quiera comprender qué pasó aquí, qué pasó en Portugal. Y así he ido escribiendo distintos artículos largos y libros, pero concretamente del personaje Salguero Maya, hace casi 2 años, en una visita que yo dirigía de unos 40 personas españolas, les mostré la tumba de Salguero Maya y les hablé del personaje. Y me invitaron a que escribiera un libro sobre ellos, sobre ese personaje tan fascinante. A mí me resultaba muy difícil escribir sobre Salguero Maya, porque ya se ha escrito mucho. Me resultaba muy difícil escribir sobre la Revolución de los Clavos, porque también se ha escrito mucho, yo también he escrito mucho de ello. Así que tenía que darle alguna forma diferente, conseguir algo que explicara, primero, por qué ocurrieron esas sublevaciones militares de los jóvenes. Y por eso el libro, que es un libro sobre Salguero Maya, es en el fondo un libro sobre los procesos de colonización de Portugal, las condenas a esa colonización, la terrible persistencia de las autoridades dictatoriales en una situación que ya no se estaba dando en el mundo entero. Todo estaba siendo descolonizado tras la Segunda Guerra Mundial y, sin embargo, Salazar seguía insistiendo en que Portugal era de un Miño hasta Timor. Pero es que lo curioso, que los propios jóvenes militares... los propios jóvenes militares también se lo tenían interiorizado. Salguero Maya lo dice en sus memorias. Fui a África, fui convencido de que iba a defender a la patria. Él lo dice. Yo iba a defender a la patria. ¿Cuál es la patria? El Miño, el Algarve, el Alentejo, Lisboa, Mozambique, Angola, todo era lo mismo, todo era la patria. Y así lo pensaba él. Y así me lo han confesado y lo han dicho muchísimos militares que lo siguen ratificando, como en aquellos momentos, para ellos, todo era la patria. Y iban a luchar por la patria, a morir por la patria, contra los enemigos de la patria que eran terroristas, solamente terroristas. Es decir, aquellos que se enfrentaban a los militares portugueses en Angola, en Mozambique y en Guinea, no eran independentistas, no eran amantes de la libertad, no, simplemente eran peligrosos terroristas dispuestos a matar a unos y a otros, a indígenas y a asentados en el territorio. Pero estos militares van a comprender, si no en su primera comisión, ya casi en sus primeras comisiones, cuando llegan al terreno, sufren un auténtico shock. Pero esto no es lo que nos habían contado. Esto no es lo que nosotros creíamos. Nosotros no vamos a defender la patria. Nosotros vamos a atacar a la gente que lucha por su patria. Y eso les revuelve la conciencia y, como personas de honor, comprenden que no pueden estar luchando contra el que está enfrentándose a la muerte por amor a su patria. Y unos deciden desertar y otros deciden, dentro del territorio, cambiar la situación. Y ese cambio de mentalidad no es muy fácil, no se produce de un día para otro. Salguero Maya lo va declarando en su memoria y tantos capitanes de abril, al decir capitanes me refiero a alféreces, a tenientes, a capitanes, a mayores, porque la denominación capitanes es todos ellos, ¿no? Los jóvenes sublevados. Están viendo sobre el terreno auténticas calamidades. Están viendo cómo las minas antipersona, anticarros, se están mutilando, matando, masacrando a la gente, descuartizándola, provocando una cantidad enorme de inválidos e incluso hay algunos
momentos desgarradores en las declaraciones de Salguero Maya, cuando ve brazos cortados, piernas, cómo se desangran, cómo no hay medicinas para poder atajar esa terrible carnicería, y se subleva brutalmente. Y ahí empiezan ya las distintas conversaciones entre ellos para hacer algo, para cambiar la situación. Lo conocéis mejor que yo. Y entonces he tratado en esa primera parte del libro darle forma a ese cambio de mentalidad. Por eso es muy importante, el cambio de mentalidad. Sin un cambio de mentalidad es imposible. Y cierto que en ello tiene mucho que ver también los milicianos, los que procedentes de la universidad llevan otras ideas y también las intercambian y esto las contrastan con los militares de la red y llegan al convencimiento de que sí, que esto hay que cambiarlo. Lo dice Salguero Maya en la noche en la que van a salir de Santarém para ocupar Lisboa. Hay Estado democrático, hay Estado totalitario y el Estado a que llegamos. Y este Estado a que hemos llegado hay que acabar con él. Y por ello, la ida de jóvenes soldados de reemplazo hacia los terrenos indicados en Lisboa es entusiasta. Y por eso el ejército que va a contrastar contra ellos, Junqueras, Rey y los que lleva, no están convencidos de tener la razón. Y claro que el alférez Sotomayor y tantos de ellos no se oponen a sus hermanos que saben que tienen razón. Pero es que hay un elemento fundamental que no se nos puede olvidar nunca. El pueblo, cuando el pueblo les acompaña, aclama y ayuda, exponiendo su vida en las calles. Ahí en los pasos de Poncello, en la Rúa Garré, en la subida al Largo de Carmo, en el Largo do Carmo. El pueblo, es cierto que cuando ve Maya Loreira y Salguero Maya que no disparan contra ellos los artilleros de Junqueras Rey, dice, tenemos ganada la sublevación. No exactamente. Tienen ganada la sublevación cuando el pueblo se echa a la calle y no se quita del medio, por mucho que los comunicados de las Fuerzas Armadas siempre son: retírense a sus casas, es muy peligroso, no estén en la calle, esto es un enfrentamiento entre militares, se les irá dando cuenta. Será imposible. Desde los balcones, desde las puertas de las casas se les está llamando a participar, a colaborar. Se sube a estado en el lago del Carmo y reclamaba aquellos árboles llenos de personas, los tanques. Eso no se ha visto en ninguna guerra, que la población civil se suba a los tanques. Y claro, Junqueras Rey se desmoraliza cuando tiene que subir al lago del Carmo y le comunica al ministro: pero si no podemos avanzar, si no es que haya militares, es que son los populares los que están en la calle. Y lo que es peor, los populares se creen que nosotros también somos de sublevados, porque si no, aquí nos van a colgar a todos. Ellos ya se convencen perfectamente que es que al pueblo ni siquiera le pueden decir: venimos a luchar contra los sublevados, porque entonces es cuando no tenemos nada que hacer en la vida. De hecho, hay una anécdota que la cuento en el libro muy curiosa, de un GNR que el pobre va a ensayar una obra de teatro, lo ven vestido de GNR y casi lo matan allí. ¿Por qué? Pues porque contra la GNR tenían un gran problema con la Guardia Civil en España, un elemento muy represor dentro de la Fuerza Armada. Toda esta historia apasionante es la que trato de darle forma en el libro a través de los testimonios personales de los protagonistas, a través del propio pueblo y a través de los documentos que nacional e internacionalmente pues han ido produciendo. La obra va cosiendo, incardinando a Salguero Maya con los demás militares de Abril, con el pueblo y con las naciones internacionales que están dejando a Portugal completamente isolada, ¿no? Y luego hay una última parte en la que procuro razonar sobre qué ocurrió después. Qué ocurrió a lo largo del año 74, a lo largo de 1975, 76, es decir, aquellos momentos en el que la revolución empieza pues un poco a plancharse, a serenarse. Y en ese sentido, sabéis muy bien, porque yo, claro, que los militares fueron bastante marginados.
bastante marginados. Pero no solo los militares más revolucionarios, no solo los más revolucionarios que aquí son Andrés Silva, no solamente ellos, sino incluso los propios moderados, del documento de los 9, el mismo Vasco Lorenzo, todos van a ser discriminados por una clase política que ya no les hace falta, estorban. Los militares estorban. Los militares revolucionarios son un peso pesado que hay que quitarse del medio. Y eso lo siente en sus carnes muy profundamente Salguero Maya. Y ahí, al final, pero antes quiero decir otra cosa, y es que esto se revuelve. Le dedico muchas páginas porque para mí es una cosa muy importante a la reforma agraria portuguesa, como aquella reforma agraria que llegó a acoger a más de 50.000 obreros en desempleo, dándole empleo en cooperativas de producción y en unidades colectivas, en 550 unidades colectivas y 1.100.000 hectáreas de terreno en producción, como aquello va poco a poco siendo incautado por distintas leyes, entre la ley de vuestro antiguo ministro Barreto, todavía sigue escribiendo bastante, y aquello, bueno, pues se va viniendo a la nada, realmente a la nada. Ayer me preguntaba un amigo mío, oye, ¿y la unidad cooperativa de producción, unidad de los trabajadores de Campomayor, qué tal va? En ruinas, un gran edificio que se está cayendo al suelo. Y llegó a tener 500 trabajadores en ella. Bueno, vamos a dejar ese tema, pero está tratado con cierto detenimiento en el libro. Y todo esto es lo que le hace decir a Salguero Maya, que lo pongo al principio y lo vuelvo a repetir al final, cuando se siente morir, porque estaba muy enfermo, porque tenía cáncer y porque él era consciente de que iba a morir, pero un hombre con tanta entereza lo supo asumir con tranquilidad, le declara a Vasco Lorenzo, voy a morir, le enseña su testamento, lo tengo ahí reflejado, quiero ser enterrado en Camparrasa, en el caixón más barato del mercado, que no se hagan grandes dispendios militares, pero que se cante Grando la Vida Morena. Porque al cantar Grando la Vida Morena, todos estos políticos y altos cargos que van a venir, si no la cantan porque no la saben, al menos tendrán que escucharla. No tendrán más remedio que escucharla. Es como una especie de venganza post-morte que hace Salguero Maya. Por lo cual, la Revolución de los Clavos, tan bonita, tan participativa, tan llena de entusiasmo popular, tiene ese punto o ese contrapunto ahí, para que lo juzguemos con cierto aire crítico y no con triunfalismos. La Revolución de los Claveles es una revolución popular de jóvenes militares, entre los que Salguero Maya ocupa un lugar de privilegio y el pueblo un lugar también espectacular y ejemplar para toda la humanidad. Yo agradezco mucho, por tanto, que me hayáis escuchado, porque sabéis de esto a muchos en persona, que el libro haya publicado en una editorial portuguesa como es Colibrí y traducido por el comandante Almeida Contreras, que lo haya apoyado con tanto cariño la Asociación Salguero Maya, que preside Andrade Silva, y también la Asociación 25 de Abril, que cuente con el apoyo de los dos lugares más queridos tal vez de Salguero Maya, que son Castelo de Vide y Santarém, y bueno, y que lo puedan disfrutar el libro y les sirva una vez más de nueva reflexión. Muy bien. Eu diria que Salgueiro Maia é simplesmente o símbolo da liberdade. Acho que é a palavra que se pode utilizar como sinónimo de Salgueiro Maia. Eu vou-vos cantar um tema, se depois houver oportunidade, tenho aqui mais 2 temas para fazer. Este tema que eu vou cantar, eu fui inspirado por um poema de um poeta maluco, que eu digo mesmo que se estivesse aqui também dizia que o é, chama-se Artur Santos, que escreveu um poema e que disse 25 de Abril, vamos lá falar um com o outro. E portanto isso inspirou-me a mim a escrever uma canção que chama-se Abril se és ser. E porquê? Porque na hora atual muita gente diz que o 25 de Abril não se realizou completamente. Então é assim, desculpem lá.
se és a cantiga num tom de desencanto, encanta abril e canta, reinventa um novo canto, encanta abrir e canta, reinventa um novo canto. Abrir, ser mais que o som que dorme na madrugada. Acorda, abril, acorda e aclara esta alvorada. Acorda, abril, acorda e aclara esta alvorada. Abril, se és o compasso que pauta o andar do tempo, agita, abril, incita o povo ao movimento. Agita, abril, incita o povo ao movimento. Abrir, ser mais que a espiga, ser pão, vinho e alimento. Areja, abril, areja e traz-nos um novo vento. Areja, abril, areja e traz-nos um novo vento. Abril, se és a semente sem água nem claridade, semeia, abril e rega mais cravos de liberdade. Semeia, abril e rega mais cravos de liberdade. Abril, ser um sorriso nos lábios de uma criança. Perfuma, abril, perfuma de flores a nossa esperança. Perfuma, abril, perfuma de flores a nossa esperança. Muito bem, muito bem. Bem. Todos os militares. E meu pai foi capitão da Mar-Guerra, da Marinha. Era para ser contra-almirante, mas 50 anos de cagou da Marinha e tudo isso a respeito. E além de eu ter estado como jovem, estive no Largo do Carmo, no 25 de Abril, e consegui apertar o braço de Salgueiro Maia. Não só por isso. Fernando Salgueiro Maia, capitão, renovou a pátria, memória à sua família e ao povo. Reino de Abril, aberto à mão do capitão, de armas no destino claro, entoando a hora renovação, exalta a tiroteio, sem morte, lembrarem os beijos satânicos aos escravos da ditadura, tal ordem de Salazar e de Caetano. O povo herdeiro da memória, os homens despertados no dia 11, honra de povo, quando o capitão glorificar. Aqui lhe invoco a todos os homens do exército nas funções militares, como as conquistas ao povo. Onde, Largo do Carmo, por tais horas imaculadas, na candura do capitão, tão digno e tão perfeito militar, definido por Deus, abençoando a vida nova dos portugueses. Espírito ideal, tornado sua realidade, azar de adoração, encanto a glorificar o dia sagrado da pátria,
sagrado capitão de Portugal. Le président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu partir mon frère, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je m'en vais à la porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie, je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la